un rato. Yo tengo que poner el link. Es lo que me da. Ay, el link también. Pero igual es que no mandé porque si no es. Entonces, comparte el enlace. Sí, eso es lo que estoy. Y comenzó de una vez también a compartirse en el grupo. Carolina Peralta, buenas noches. Bueno, voy saludando mientras tanto, buenas noches. Lo primero que voy a hacer antes de presentarles a nuestra invitada de hoy es que voy a compartir el link. Hay personas que de pronto les complica entrar a buscar la transmisión, entonces me han pedido el favor de que comparta el link, entonces lo voy a compartir y ya le damos la bienvenida a Mabel. No me puedo concentrar en hablar. Laura Villa, buenas noches. ¿Cómo estás? Detrás de cámara, te voy saludando. Cuéntenos si nos escuchan bien. Estamos estrenando un computador en donde estamos revisando todo, que todo esté funcionando bien. Cuéntenos si nos oyen bien. Si quieren, mientras tanto, y antes de entrar en materia, van saludando, nos dicen de dónde nos acompañan. Mientras yo aquí rápidamente mando el link. Marce Polay, buenas noches. Eliana, hola. Buenas noches, Gustavo Adolfo Naranjo. Buenas noches, Sandri. Buenas noches, Diana KR01. Bienvenidos. Yo creo que tenemos público, señora Danuta. Tenemos un buen público para iniciar. Bueno, esperemos que las que no lo pudieron ver, que entren al grupo de la liga para que puedan. Marit Suárez dice, buenas noches, estoy ansiosa por el tema. Carolina Peralta, yo escucho muy bien. Gracias, Carolina. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos están viendo la noche de hoy. Mabel, buenas noches nuevamente. Qué rico tenerte. Hola, Danuta, con nosotros. Estás? A mí me encanta. Gracias por aceptar este live de un tema tan importante y tan interesante para todas las familias múltiples. Como saben, en nuestro live de hoy vamos a hablar sobre los diferentes trastornos o dificultades que pueden sufrir nuestros múltiples. Entonces yo tengo como unas preguntitas súper sencillas para que tú puedas aprovechar y pues darnos todo tu conocimiento, proveernos todo tu conocimiento para ayudar a todas nuestras familias, y ya invitamos a las mamás a que nos empiecen a hacer preguntas si tienen casos puntuales que quieran que revisemos. Entrando en materia, me gustaría que nos contaras qué son los trastornos o las dificultades de aprendizaje. Bueno, las dificultades de aprendizaje hace referencia a unas dificultades o unos interferentes que se presentan para poder aprender de manera fácil en los esquemas o las metodologías que hay hoy en día en nuestros colegios, y que vemos niños que realmente se ven interferidos o muy truncados su aprendizaje por diferentes motivos, pero los motivos no son específicamente porque tenga una baja capacidad intelectual, sino porque no tienen buenos procesos que le permitan como acunar o que le permitan como adherir la información que está recibiendo o procesar esa información. Pero también pues vemos que hoy en día tenemos niños con diferentes formas de procesar la información y diferentes formas de aprender. Entonces tenemos que también aprender cómo es que están aprendiendo nuestros niños para poder también encontrar qué estrategias trabajar o tener en cuenta a la hora de enseñar. Entonces, pues es un proceso son como las dificultades de aprendizaje son los interferentes que se presentan a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, ¿y cuáles son esos tipos de dificultades o de trastornos a los que se pueden enfrentar los niños? Digamos que por fuerita tenemos o al lado, pero uno que es muy importante, o vamos a hablar más bien primero de los dispositivos básicos del aprendizaje, que son la atención, la memoria, la percepción, la sensopercepción. Esos dispositivos básicos tienen que estar muy bien cimentados y muchas veces se ven bastante afectados o inmaduros, o no acordes con lo que se está pidiendo en el medio para que aprendan, y entonces vienen los primeros interferentes, pero de ahí tenemos que sacar como aparte lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que si bien no es como tal un trastorno de aprendizaje, va siempre muy de la manito de las dificultades de aprendizaje. Pero también tenemos otros problemas que son directamente los problemas en la lectura y la escritura, que son las dichosas dislexias que conocemos muchos
y que son los problemas, pues básicamente para poder leer rápidamente, comprender lo leído, transcribir lo que quiero yo expresar o transcribir lo que viene también de un texto o copiar o recibir dictados y poder procesar esa información por escrito o plasmar por escrito. Entonces tenemos ahí múltiples dificultades que interfieren para que ese proceso de lectura y escritura se vea afectado. Otros son los procesos, por ejemplo, del cálculo, el manejo de la matemática, la conceptualización de la matemática, la lógica matemática, el manejo... La resolución de problemas. Exacto, el razonamiento de los problemas, pero muchas veces ese problema de los problemas tiene que ver más con problemas también que vienen del aprendizaje, pero son problemas de lenguaje. Entonces, unos son de matemática como tal y otros son de lenguaje que interfieren en el momento en que lleguen a los problemas de matemáticas. También tenemos entonces los problemas directos de lo que son las funciones ejecutivas, que hoy en día estamos hablando mucho de eso, porque es lo que antiguamente o anteriormente hablábamos de esas habilidades o de esos métodos de aprendizaje o decían no tiene estrategias de aprendizaje, pues es eso, son las funciones ejecutivas que básicamente tienen que ver con la retención de la información que me están dando, con la capacidad que tengo yo para organizar esa información, para buscar estrategias de solución, para manejar el tiempo, para tener en cuenta cómo no perder de vista la meta, pero yo entre tanta cosa como que me pierdo y no soy organizado y no tengo buen manejo del tiempo y adicional a eso, pues me enredo en la tarea. Esas son las consecuencias de no tener buenas funciones ejecutivas. Entonces, como vemos, es un tema súper amplio, pero que hoy trataremos de abordar. Muy seguramente nos va a tocar profundizar en otros momentos, porque sé que habrá muchas mamitas con muchas incógnitas y van a quedar con muchas más. Ok, ahorita decías que querías hablar del déficit de atención porque no era como tal un trastorno de aprendizaje. ¿Qué es el déficit de atención? Bueno, es la dificultad para sostener la atención, para lograr con ese sostenimiento de atención con la consecución de una tarea, para iniciar, mantener y culminar una tarea, para concentrarse, para dejar de lado lo que no es pertinente en función de lo pertinente. Ese es el déficit de atención. Y tenemos 3 elementos claves que los podemos ver en el DSM-5, que es la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. ¿Por qué se dan esos 3 elementos? Porque todo hace parte de ese lóbulo prefrontal que a veces no se madura como queremos en los momentos en que necesitamos y o es muy desorganizado o sencillamente hay, digamos, como una disfunción neurobioquímica y eso genera que pues sea bastante desordenado ese lóbulo prefrontal y altere también lo que es el control de la actividad y el control del impulso motor. Ok. ¿En qué edad podemos darnos cuenta que está presentando algunos de los síntomas que nos dijiste? Bueno, nosotros podemos ver niños, digamos que como diagnóstico preferimos hacerlo después de los 6 años, si es eso lo que me preguntas, sí. Pero realmente como elementos clínicos o como elementos que uno dice, por aquí vamos, esto no está como muy bien, lo vemos desde muy pequeñitos. Desde los 3 años ya estamos pudiendo determinar que por ahí tenemos algunos ajustes que hacer, pero realmente al diagnóstico solamente llegamos después de los 5 o 6 años. Ok. Listo. Bueno, no sé si quieres, miremos a ver si han hecho alguna pregunta antes de que yo continúe con mis preguntas. En Facebook tenemos, y yo, si les parece bien, lo puedo leer desde acá. Le quiero mandar un saludo a John Romero que pregunta, ¿qué tan bueno es el método bebé políglota? Ok. Bueno, todos son modelos que no se ajustan para todos los niños, pero los modelos en sí no son malos. El bebé políglota tiene su razón de generar interconexiones neuronales que favorece, pues en eso se basa, digamos, el programa, en que va estimulando de diferente forma los diferentes símbolos y sonidos de diferentes idiomas, y los niños van haciendo después interconexiones y les queda mucho más fácil cuando están en niveles superiores, pues como captar rápidamente la diferencia entre los sonidos. A mí particularmente me gusta como una estimulación del lenguaje y me gusta como, digamos, utilizando lo que es el método de Pensilvania, en donde pues realmente a través de bits se quedan ciertas imágenes. Pero yo lo utilicé en mi jardín y particularmente para la forma como nosotros
teníamos pues propuesta nuestra metodología, no fue lo más acertado, pero sé que en otros jardines por lo menos ha funcionado bien. Ok. ¿Tienes por ahí a la mano? Yorledis nos saluda desde Madrid, Julianita Axnio, hola, buenas noches, los veo desde Manizales, Mónica Bernal Hernández, buenas noches, saludos desde Bogotá, ¿qué tan bueno es el método? Ah, bueno, ya lo hablaba John. Nos saludan desde Medellín, Sergio, buenas noches desde Yopal, hola, buenas noches desde Bogotá, Joana Alexandra Barrero desde Yopal, Casanare, Caterín González desde Bogotá, Orle Rodríguez desde Bogotá, Guimar Mendoza, buenas noches. Lady Ariana Melanie, hola, buenas noches. Familia hermosa de los múltiples, excelente tema. Viva la Liga de los Múltiples desde Medellín, dice Sergio Enrique. Por el momento vamos a invitarlos a todos a que vayan preparando sus preguntas y ¿por qué no hablamos un poco de los signos de alarma, de esas cosas que a nosotros los papás nos deben alertar que las cosas no van por buen camino? ¿Y desde qué edades? Sí, es importante lo que estás diciendo, Danuta, porque no podemos pensar que un niño de 3 años tenga déficit de atención cuando es un niño que es disperso, porque por naturaleza a esa edad todavía somos dispersos. Pero sí sabemos que como con cierto requerimiento, vemos a niños que pareciera en un momento dado como si fueran idos. Digamos, hablemos específicamente de como los problemas a nivel de la atención. En un momento dado se muestran idos, inatentos, que como que uno los llama y no pareciera que no escucharan, no responden, pero al mismo tiempo están haciendo una cosa y no terminan de hacer esa cosa y ya están haciendo otra cosa y ya están hablando de otra cosa y saltan y no se pueden detener y pasan de un punto a otro, sin poder como mantener una calma. Ahí vemos pues elementos obviamente de hiperactividad, pero hablando en los términos de la atención, pues también vemos esa distractibilidad, o sea, y la imposibilidad de detenerse frente a un estímulo y contenerse en un estímulo porque todos los demás también les llaman la atención de la misma manera. Entonces, el elemento de atención estaría en esos momentos. Se pierden frecuentemente dentro de lo que están haciendo y entonces empiezan a hacer algo y te preguntan a ti otra cosa y te van contando otra cosa y van buscando otra cosa y después ni siquiera concluyeron lo que estaban haciendo. Eso en cuanto a la atención, pero acordémonos que tenemos 3 elementos en el problema de déficit de atención e hiperactividad. Entonces tenemos que ver también la actividad, que es el otro eje que es muy importante para nosotros contemplar. Entonces son niños que pueden estar bastante pasivos, bastante elevados, bastante quietos, bastante como muy poco dados a tener esa chispa que se ve en los niños, ese interés, sino que se quedan como muy quietitos y toca como empujarlos. En este caso estamos en el otro extremo de la hiperactividad, que sería como la hipoactividad. Pero el que más sobresale y que vemos que digamos que es el que más llega a consulta, es aquel niño que definitivamente no puede estarse quieto, que si va caminando no camina sino corre, que si va a bajar escalones no baja escalones sino salta escaleras, que definitivamente tiene mucho problema para poder como mantenerse en un momento de tiempo de ocio, no logra estar disfrutando de estarse sentado en el parque o acostadito en la grama o mirando las estrellas, no, esto no es para él, esas cosas le cuestan, entonces sencillamente está siempre moviéndose, es un motor andante, llega, busca, se sube, se baja, va por debajo de los asientos, y uno ¿qué hace como mamá? Generalmente les dice, vayan al parque y saquen y boten toda esa energía, y resulta que los estamos mandando a que se despeluquen en cuanto a las neuronas, que eso ya tal vez en algún momento lo habíamos dicho, sí tenemos que salir al parque y esas son una de las actividades que tenemos que hacer, pero tenemos que ver cómo estamos acompañando en esa actividad. Entonces, esa sería como la hiperactividad, es un niño que le cuesta muchísimo, incluso no dejar de hablar, y si no lo oyen, grita, o sea, uno dice, por favor, ya, calma, porque se siente esa energía que no se puede contener, desbordada, se sale de los chiros, como digo yo. Y adicional a eso, pues viene toda la parte de control, del autocontrol y de la impulsividad. Entonces, nosotros tenemos que manejar, pues digamos, un término medio, una capacidad de esperar, un saber que tenemos un turno, pero en estos casos, pues los niños o bien se quedan idos y hacen, oye, te toca a ti, mira, pilas, es el niño que está como latente, como hipoactivo, como ido, o también lo contrario, que está... que quieren primero de todo y no es capaz de esperar, todo quiere ya.
no espera, se le mete al que va en la cola, no se da cuenta que lo está atropellando, no supo cuándo era que le tocaba lanzar los dados si es en un juego de mesa, coge y cuenta más de lo que tiene que contar porque es la impulsividad que no le permite contenerse ni esperar. Eso es básicamente como los tres elementos, nuevamente, dificultad en la atención, en sostenimiento de la atención, la actividad, hipoactividad o hiperactividad, y la impulsividad o lo que yo hablo de latencia en la respuesta, porque pueden estar en los dos extremos. Cuando hablamos de que es en el extremo, digamos, hipoactivo y que pasivo, se demora mucho y pasivo, es el que se conoce en el DSM-5 como el niño inatento digamos que de mayor prelación inatento, y cuando está en el otro extremo decimos es el niño con TDAH, okay, hiperactivo. Ok, perfecto. Hace un momento decías que, pues obviamente aunque los niños eran muy chiquitos, era difícil a temprana edad identificarlo, pero hablando un poco sobre la atención, los niños de 3 años que decías ahorita, ¿cuáles son los periodos en los que ellos deben como que poder concentrarse y hacer una actividad antes de ya aburrirse y querer hacer la siguiente? Muy buena pregunta. Nosotros creemos que porque son también chiquititos, entonces no pueden contenerse en una actividad ni mantenerse en una actividad. Sí pueden hacerlo. Un niño de 3 años tiene ya un interés en una actividad incluso de mesa. Antecitos de pronto no, pero a los 3 años ya es cuando empieza uno a sentirse que puede sentarse con ellos en la mesa, hacer un juego específico, mantenerse de pronto pintando o haciendo algún juego de construcción. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? ¿Cuánto tiempo me decías tú? Pues más o menos entre 10, 12 minutos es lo promedio a esa edad. Pero resulta que pues hoy en día nuestros chicos quieren cosas que les llame más la atención y precisamente los ponemos mucho con videos y los videos saltan de un tópico a otro, entonces se quedan quietitos y ahí se pueden quedar quietitos, pero sus neuronas y todo está haciendo así, 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 todo el tiempo, entonces los estamos acostumbrando mucho a que haya mucho salto de atención en poco tiempo y por eso no pueden permanecer en actividades de escucha o en actividades de construcción o en actividades de ejecución por más de 5 o 6 minutos. Pero la idea es que realmente nosotros los podamos llevar a siquiera 10, 12 minutos. Ok, perfecto. Acá Ana Molina, 111. Hola, Ana, dice, mis mellizos tienen 19 meses y dicen pocas palabras. Son prematuros de 30 semanas. ¿Tengo que estimular su lenguaje? Sí, realmente no tanto por lo que me estás diciendo de que sean mellizos en general, nosotros debemos trabajar con los niños cuando ya están cerca de los 2 años y no vemos que haya una mayor productividad del lenguaje, hacer estimulación propia del lenguaje. ¿Y cómo se logra eso? Sencillamente con juego. O sea, con juego de roles, con nombrar las cosas, con leer los cuentos, cantar la poesía, todo eso que hace parte, digamos, de las estrategias del lenguaje, los títeres, es impresionante lo que ellos empiezan a producir porque como tienen que modular por otro, entonces empiezan a intentar hablar. Los títeres son algo que favorece muchísimo. Y pues, si bien a los 19 meses no tenemos un niño que pueda hablar de corrido ni que tenga frases ya, de todas formas sí tiene que tener un léxico amplio de palabras, frases se llama. Ok, bueno, acá Sandoval Ariza dice, hace un mes nacieron mis gemelos, pero uno no logró sobrevivir debido a un choque séptico. Y el que sobrevivió presentó una asfixia perinatal. ¿Eso deja secuelas a futuro? Bueno, mira, definitivamente decirte eso con certeza, pues no lo debo hacer. Pero sí lo tienes que estar, digamos, como viendo, vigilando, porque pues una de las cosas que encuentra uno en las historias de los niños con algunas dificultades de aprendizaje o con problemas de déficit de atención o con problemas a nivel del lenguaje, pues sí es que hizo falta oxígeno en el momento de nacer o que hay una hipoxia perinatal. Entonces, pues tenemos a un niño de alto riesgo, pero porque haya pasado eso no quiere decir que ya está certificado. He conocido también otros niños que no ha pasado nada, han logrado bajo un buen medio en donde se encuentran desarrollar muchas cosas. Bueno, no mentira, sí, tienen mala letra, pero
Eso no es significativo. Yo le diría, papá, no te estreses tanto, sino disfruta a este bebé que tienes y ten la certeza y ponle la fe de que tu hijo va a estar muy bien y genera sencillamente buenos ambientes de desarrollo y de estimulación para que ese nene vaya al pelo. Bueno, acá Niños Cámara Acción dice, ¿puede un déficit curarse o siempre es necesario recurrir a medicamento? Oh, bueno, el trastorno por déficit de atención cuando se diagnostica, digamos que no es que no pueda como tal, como ustedes lo están viendo, de curarse. Es un trastorno que se mantiene en el tiempo, es un trastorno que cuando llegamos a adultos seguimos teniendo algunos elementos que muestran que sí mantenemos el trastorno cuando se diagnostica como trastorno. Pero realmente el curso que puede llevar es un curso muy variado y puede ser bastante bueno y funcional. O sea, yo dicto un taller que se llama Desencantando sapos y convirtiéndolos en príncipes, y la verdad es saber cómo entender cómo está organizado en los cerebros de las personas con déficit de atención e hiperactividad, y más bien sacarle provecho a todo ello. Es revertir el asunto, no verlo como una problemática, sino cómo sacarle el mayor provecho y mirar cómo lo encauzamos apropiadamente. Pero si me preguntas que el que es despistado, que tiene problemas de atención después de los 6 años, que no ha logrado como madurar eso, o el que tiene a los 14 años este problema, que si se mantiene en la vida adulta, se mantiene, pero se encauza de manera diferente. Ok. Marit Suárez, desde Barranca Bermeja. Soy mamá de mellos de 4 años y también de mellos de 5 meses. Desde que quedé embarazada, mis mellos están cada vez más distraídos. Les doy una orden y no la atienden. En el momento tengo que repetir más de 3 veces hasta regañarlos para que me hagan caso. ¿Qué puedo hacer y a qué hora? Que los bebés ya tienen 5 meses, que están peor. ¿Qué consejo me puedes dar? Sí, mamá, primero felicitarte. Qué bendecida. Sí, una gran bendición. Segundo, pues mira, la verdad es que los niños se nos desbordan a esas edades, y más cuando mamá está pendiente de otros asuntos, tiene que estar pendiente de otros asuntos, y pues realmente ellos quieren también tener control sobre muchas cosas. Es una edad crítica, porque es el paso del pensamiento, digamos, sensoriomotor, que fue el de buscar a un pensamiento ya más preoperativo, pero de todas formas es un pensamiento intuitivo. Entonces, son fascinados por todo lo que ven, por todo lo que observan, por el juego simbólico, por todo lo que aprenden, por todo lo que experimentan. Es una época de magia, es una época de disfraz, es una época de gozo. Entonces, pues absolutamente todo les parece maravilloso, y la verdad, pues no podemos a punta de gritos controlarlos. Tenemos es que buscarles actividades donde tú veas que ellos pueden como permanecer. Hay unas actividades que yo llamo las actividades reguladoras, y son las actividades en las cuales los niños les gusta o buscan con más frecuencia. Entonces tú tienes que encontrar esas actividades, posiblemente para uno sea unas y para el otro sean otras, donde logres regularlos o ecualizarlos. Y esas actividades son las que tienes que proponer tener en casa. Es decir, por ejemplo, si a alguno le gusta armar rompecabezas, entonces tú tienes un rompecabezas cada vez con más retos para él, y para el otro puede ser que sea pintar, o puede ser que sea construir, o puede ser que sea sencillamente leer, o disfrazarse, o alguna cosa. Tú tienes que ver qué es lo que les gusta, pero no que sea de retos o competencias, o de quién el que lo haga primero, o el que lo haga mejor. No. Realmente necesitamos que cada cual encuentre como su elemento que lo sintoniza. Es fundamental eso. Y no, pues la verdad requieren de mucha actividad controlada, actividad de parque, alguien que los esté sacando, sí, pero que hagan como circuitos, como retos, que propongan ellos mismos qué hacer, que en un momento dado, digamos, hagan los cambios de los juegos de parque. Por ejemplo, ay, bueno, ahora aquí en lugar de saltar las llantas, vamos no sé, a meternos en zigzag, pero también dejarlos a ellos que propongan, porque cuando el niño propone, tiene las reglas y establece las reglas, y él trata de mantener las reglas cuando eso pasa. Entonces, pues hay una parte en que nosotros proponemos y otra parte que debemos dejar a ellos que propongan. Ok. Tasi
Tasi Yonara dice, buenas noches a todos y a todas. Una pregunta, soy madre de niños de 4 años, mellizos, nacieron a las 40 semanas, que dura, pero tengo un inconveniente, están muy demorados para hablar y ellos se mueven mucho, ellos no se pueden quedar quietos ni un segundo, hasta dormidos se mueven mucho. Sí, mamá. Bueno, me preocupa más la parte de que no estén hablando que la que se muevan mucho. Pero sí tenemos que trabajar. Ahí ya yo te diría, mamá, que si busques ayuda más especializada. La parte de terapia ocupacional te favorece mucho. El trabajo que tenemos nosotros a nivel terapéutico es muy, muy bueno. A nivel de estas edades, nosotros logramos muchísimos cambios de historia desde los 3 años a los 7 años. Ya de los 7 a los 14 tenemos también muchísimo que hacer, pero ya es más entendiendo cómo es la forma como procesan la información. Antes estamos organizando cómo pueden procesar la información y ya después es aprender a compensar qué tengo que hacer yo teniendo en cuenta cómo funciona mi cerebro. Entonces, después de los 14. Entonces, yo creo que es una edad muy prudente para que te colaboren, para que puedas hacer un trabajo mucho más juicioso y estructurado, para que puedas realmente tener avances en todas las dimensiones del desarrollo de tus hijos. Entonces la recomendación, no, dale. La recomendación ahí sería que regrese a donde el pediatra y le pida que Por favor, lo redireccione para por que lo favor. puedan evaluar y lo puedan. Yo sé que muchos de los pediatras dicen, pero es que eso es normal, ustedes están en desfase con tantos meses porque son prematuros, eso se presenta. Pero ya a los 4 años. Pero a los 4 años sí yo te pido que exijas un poco eso, si no te lo dan, porque la verdad es un tiempo precioso, precioso para hacer muchísimos ajustes a nivel del desarrollo. John Romero tiene una pregunta. Dice, podría aparecer, yo creo que es muy importante esto, ¿aparecen los trastornos de aprendizaje por causas externas? Dice, ¿se podría dar un trastorno de aprendizaje en mis mellizos de 2 años si los saco repentinamente del jardín en el cual ya llevan 7 meses? No, por eso no aparecen, no. Aparecen por otras causas, como por ejemplo que pudo haber una caída o que pudo haber habido una situación psicoafectiva muy fuerte, pero realmente porque tú los saques del jardín y los lleves a otro jardín, incluso aunque cambie mucho la metodología, no, hay que trabajar sobre el ajuste al nuevo jardín o hay que trabajar sobre lo que viene y prepararlos y saber acompañarlos, pero eso no es causa de trastorno. Juanes, Sami Pau, dice, buenas noches, mis gemelos tienen 2 años y medio. Bueno, vuelve a pasar el tema del habla. Y no hablan casi nada, uno dice más palabras que el otro. ¿Es normal o a su edad ya deberían hablar mejor? Yo he notado que en los niños múltiples es muy frecuente que el desarrollo del lenguaje sea un poquito más tardío. Y uno dice, ¿pero por qué? Si por el contrario están en uno, ayuda al otro. Que se entienden sus monosílabos. Exacto, aquí está la más experta de todo eso. Criptofasia se llama. Muy bien, muy bien. Exacto, ellos no necesitan estarse expresando comunicándose con nadie. Comunicándose con nadie más porque ellos se entienden bastante bien. Entonces, ¿qué problema hay? Pueden tardar más en hacerse entender del resto mientras ellos estén comunicados, pues está bien. Pero sí tenemos que trabajar un poco para que, pues obviamente, fluya más fácilmente el lenguaje en ellos. Andrés Camilo Arevalo dice, un saludo muy especial para Samuel Arevalo, que quiere que lo saludemos por acá, por esta transmisión. Helen Audrey Perdomo Oliveros, buenas noches, querida familia de múltiples, ya conectada. Quiero que me den una recomendación. Mi niño tiene problemas con las matemáticas, tiene 8 años y le diagnosticaron retraso en el desarrollo y coeficiente de 63. A la niña con autismo leve y también problemas en matemáticas. Gracias y bendiciones. Bueno, ¿cómo se llama la mamá? Audrey. Ellen Audrey. Ellen, mira, pues obviamente tu hijo no es que tenga problemas en las matemáticas como tal, hay ya una condición, pues digamos, específica de condición intelectual o cognitiva, hay una dificultad leve a nivel de la cognición y eso nos hace tener una situación diferente para aprender. El niño, la parte abstracta de la matemática le va a costar mucho más que lo que fue leer y escribir. No quiere decir que no pueda aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero estamos bajo una condición y tenemos que respetar esa condición también. Cuando yo digo respetar esa condición, no es que no creer que no puedan aprender, aprenden y aprenden muy bien, pero entonces tenemos que saber cómo enseñar.
porque ellos son más concretos, ellos necesitan definitivamente de los elementos concretos. Hay que trabajar mucho en ejercitaciones de la vida diaria, hay que llevarlos a que pongan en práctica eso, porque lo que no tiene significado para ellos no lo pueden interiorizar. Entonces tenemos que hacer más esta tarea de vas a comprar, vas a vender, vas a poner acá, vas a repartir para poder entender los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. Eso es fundamental. Y no esperes que tenga que funcionar como el común del niño de la misma edad, porque no puede hacerlo. Entonces hay que respetar su proceso también y hay que saber cómo enseñarle a él. En el niño del autismo, pues dependiendo del nivel del autismo, podemos generar también, mire, yo pienso que en todo esto lo más importante es observar muy bien a cada uno de nuestros hijos para mirar cuáles son las fortalezas, para sobre ellas apoyarnos, para poder enseñar, y no mirar lo que les hace falta para tener el nivel de la edad, sino lo que tienen para sobre eso construir. Súper, bueno. Ana Díaz dice, a mis mellizos de 3 años en el jardín le ordenaron TU porque no se concentran. ¿Están bien a esa edad? Muy seguramente el no concentrarse es una de las consecuencias, pero creo que el jardín tuvo que haber visto más elementos para ya referenciar a terapia ocupacional. Cuando los niños son buscadores de sensaciones, eso lo hablamos en una charla cuando hablamos del Asperger y del autismo en múltiples, cuando son buscadores de sensaciones, son niños que definitivamente están siendo muy inquietos y están muy dispersos en el aula, y obviamente pues la profesora puede decir, no, mira, de verdad que a mí me cuesta trabajo tenerlos en una actividad y se me indisciplinan mucho, y pues claramente ahí sugieren terapia ocupacional. Vuelvo y digo, estas edades son oro para nosotros como terapeutas. Yo reconozco el trabajo que tiene terapia ocupacional en todas estas dificultades, y creo que si una profesora lo vio como un requerimiento, pues es importante hacer la consulta con una terapeuta ocupacional y con su pediatra de cabecera y mirar la pertinencia. Pero si lo consideran pertinente, por lo menos en un programa de estimulación y en función de prevenir, pues sería muy bueno. Laura Villa dice, mis gemelos de 6 años tienen diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlos a que se concentren? Bueno, nosotros en cuanto, ¿ellos están medicados? Esa sería una pregunta para hacerle a ellos. Laura, dinos si están medicados, si tienen algún tipo de medicamento, por favor. Estamos pendientes ahí, respondiendo a tu comentario, por favor. Pues obviamente pues pregunto esto porque la medicación nada favorece mucho en el momento en que cuando hay desajustes de tipo más comportamental y dificultad para relacionarse y autocontenerse. Pero en la parte de la atención, pues la verdad lo que más necesitamos nosotros es tener en cuenta cuáles son los tiempos de atención que tienen nuestros niños, cuál es la característica de atención que mejor manejan, si es más por canal viso ejecutivo o por canal auditivo verbal, qué tipo de alteración en la atención está para poder saber cómo entregarles mejor información. ¿Por qué esto tiene que ser tan singularizado? ¿Por qué tiene que depender de cada niño? Porque es que la verdad no es lo mismo, aunque tenga el TDAH, un niño que otro, ¿sí? Hay unas generalidades, pero en las particularidades yo diría, bueno, o más bien en las generalidades yo diría, en principio, tener conciencia de que esto no es porque ellos lo hagan de adrede, que tenemos que aceptarlos como son, que no es un problema de conocimiento, de que ellos desconocen que tienen que estar juiciosos, aplicados, sentarse de tal manera, trabajar por tanto tiempo, hacerlo de tal forma. No es que ellos desconozcan que eso lo tienen que hacer así, sino que es que les puede más la dificultad, no se pueden contener, no pueden esperar, no pueden quedarse quietos, es como si algo les estuviera picando. Entonces, por supuesto, sale de su control y ellos quisieran. Muchos niños me dicen a mí, yo no sé por qué, pero yo no me puedo quedar quieto, yo no puedo. Entonces, ¿cómo mejorar todo eso? Pues dependiendo si es buscador de sensaciones o no es buscador de sensaciones. Si es un niño que requiere de pronto más estimulación de orden táctil, de calmarlos,
de relajarlos, o es un niño que necesita un poco más las presiones y acciones un poquito más fuertes para que puedan ser toleradas, porque todo eso depende de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces hay que aprender a leerlos. Yo en ese caso, cuando ya tienen estos diagnósticos y todo, prefiero que sean más dados, más orientados individualmente por cada uno de sus profesionales. Pero lo importante es acá que ustedes no se colmen de paciencia, se colmen de conocimiento, sepan cómo manejar y no estar gritando, no les jueguen al conflicto a ellos, no se metan dentro de la bulla, mantengan los ambientes un poco más estructurados, de calma, organicen bien el espacio donde ellos van a estar, enséñenles a manejar el paso a paso, el uno a uno, el guardar, eso los organiza muchísimo y pueden tener una mejor función. Y darles mucho afecto, reconocerles, no decir, no, tú me desesperas, yo ya no te quiero. No, el afecto es incondicional, no depende de si son juiciosos o no son juiciosos. Nosotros tenemos que reconocerlos como niños valiosos y hacerles ver esas valías que tienen. Bueno. Instagram. L. Bull Juan dice, mis gemelitos tienen 3 años, están en prejardín, pero les cuesta mucho que quieran aprender a dibujar. El abecedario y los números, pero el abecedario y los números se los saben de memoria. Son niños que muy seguramente son muy buenos a nivel verbal, o sea, por oído, pero la parte motora les cuesta, o sea, eso suele pasar, es una de las dificultades que tenemos nosotros a nivel del aprendizaje, la organización motora, se ve desde la organización motora amplia, y cuando tenemos ya que pasar a la parte gráfica, pues se ve en el manejo del espacio gráfico, en la disociación de los segmentos musculares para el momento de hacer la grafía, en el manejo de la direccionalidad de los números y de las letras. Cuando esto cuesta tanto trabajo, pues empiezan a evitarlo. Ay, no, qué pereza copiar. Me canso mucho porque es que empiezo a escribir desde el hombro. Me desespero porque tengo que cambiar constantemente de postura. Y pues obviamente para mí esto se vuelve una tarea demasiado laboriosa. Prefiero hablar, prefiero contar, prefiero explicar, prefiero memorizar, prefiero recitar que no escribir. Bueno. Julianita Asmio. Mis gemelos tienen 22 meses, todavía no hablan, y digamos que sus procesos en general se han demorado un poco. Es decir, caminaron tarde, gatearon tarde, en general lograron las cosas después del tiempo esperado. Sí. Pero me preocupa que ahora no hablen. Me gustaría conocer su opinión frente a esto. Sí, pues mira, yo creo que es muy importante que observes qué tanto comprenden, que observes de la manera como se comunican o cómo se hacen entender, que tú no suplas esa comunicación, porque si no, nunca ellos se verán en la necesidad de hacerse entender. No te anticipes, sino que de alguna manera pidas a ellos que te digan realmente lo que quieres, pero tampoco te enganches en que si no me dices no te doy el jugo, dime jugo. No, por favor, lo que importa es la comunicación que tú tengas con ellos, y definitivamente sí hay que empezar a hacer un trabajo. Pues yo esperaría, pues siempre pienso que es mejor hacia los 2 años, si son niños muy observadores, si son niños que comprenden mucho la situación que se está viviendo, la circunstancia en que se está dando la comunicación, y si son niños que responden a las instrucciones que yo les estoy pidiendo, es como aquellos niños que son de lengua materna español y llegan a otro país donde la lengua materna es el inglés, por ejemplo. Entonces pues obviamente no son fáciles de que sean muy comunicativos, pero sí comprenden muchísimo lo que está pasando, van a esperar, pero de pronto cuando arrancan muy bien. Ok, perfecto. Yo tengo por aquí otro comentario. Angélica López dice, uno de mis mellizos de 3 años, el menor, presentaba ecolalias tardías. Empezamos un proceso de seguimiento con neurología pediátrica debido a posibles rasgos de un TEA. Sí. Es un niño muy impulsivo y tiende a ser agresivo. ¿En qué momento puedo diferenciar este trastorno de aprendizaje o conductas inapropiadas por berrinche o por consentido? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Bueno, para los que están escuchando, un TEA se refiere al trastorno del espectro autista. Entonces, el neurólogo estaba como tratando de diferenciar si era
un problema de comportamiento por consentido, por malcriado, o era un trastorno específico de un trastorno de déficit de atención, o era un trastorno del espectro autista. Porque básicamente lo que decía Juan Pablo era no habla, bastante berrinche, y que era agresividad. ¿Y qué otra cosa? Ya te confirmo. Dice un impulsivo, tiende a ser agresivo. ¿Y en qué momento puede aprender a diferenciar esas conductas inapropiadas por un berrinche o por ser consentido? Bueno, pues eso está un poco en la forma como ustedes lo hayan manejado, porque si ustedes consideran que han sido padres demasiado hiperpadres, demasiado protectores, demasiado entregados al parecer de él, demasiado cederles, pues obviamente están acostumbrando a un niño a que así tiene que pedir las cosas. Pero si ustedes están seguros de que han tenido como un control y un límite, ya han establecido ese límite, pues muy seguramente el niño le cuesta muchísimo tener el autocontrol. El autocontrol, vuelvo a decir, también hace parte de ese lóbulo prefrontal, y esa madurez del lóbulo prefrontal solamente se logra con el mismo ejemplo de los padres, por una parte, con el afrontamiento en situaciones problema de cómo respirar, contenerse, esperar, cálmate, pero definitivamente esa impulsividad y esa agresividad y ese descontrol emocional, pues sí, es cierto que también se ve en niños que les tienen, digamos, como ciertas características del espectro autista, pero no necesariamente por parte de pautas de padres. Entonces hay que mirar, hay que saber diferenciar esos dos muy bien. Y depende más de cómo se siente usted como papá o como mamá. Bueno, Sandra Quintero, Sandra, hola, dice, buenas noches, mis gemelas tienen 4 años y medio y una de ellas no tiene la pinza adecuada. Hemos hecho todos los ejercicios que nos han indicado, pero no coge bien el lápiz. Si aquí estuviera la terapeuta ocupacional con quien yo trabajo, que saludo particularmente porque debe estar por ahí, Pilar Valenciano, es una persona que, por ejemplo, no está muy de acuerdo con que se utilicen las herramientas adicionales, porque solamente si está la herramienta funciona con la pinza, pero si no está la herramienta, pues se vuelve y se descuadra. Yo creo que es importante que miremos qué tan funcional es esa pinza para el niño, y porque está haciendo acomodaciones propias de su organización cerebral y de su esquema corporal. Entonces, ¿qué tan funcional es? Si es completamente infuncional, pues obviamente sí tenemos que mirar qué otras formas o herramientas hacemos para que haya una mayor funcionalidad. Pero si pese a que no nos gusta cómo coge el lápiz o cómo lo agarra, como lo que sea, él puede o ella puede escribir o colorear o manejar muy bien lo que le están pidiendo, pues dejarlo un poco así, aunque todavía estamos en tiempo de seguir trabajando por ello, ¿no? Ok, voy a hacer digamos, una seguidilla de preguntas un poco más rápidas, porque todavía tenemos un montón y se nos está acabando el tiempo. Y no hemos dicho todos los... Y no hemos dicho todo, exacto. Dice, ¿crees que, bueno, de verdad... Sandra Quintero, me tengo que preocupar si los trazos de una de mis gemelas de algunos números y letras son como espejo? Eso se presenta siempre en espejo. O sea que... al revés. Hacia el 5. La N hacia el otro lado. ¿Es una dislexia? Sí. Te tienes que preocupar si pasados los 6 años continúa eso persistiendo. En el proceso inicial de la lectoescritura, eso va a ser una constante o muy frecuente, hasta que ellos logran manejar mejor el espacio y la direccionalidad. Cuando ya tienen discriminado derecha, izquierda, cuando ya tienen discriminado arriba, abajo, y tienen muy buena percepción, pues entonces esto va a fluir. Pero definitivamente si es persistente y si es más común que el resto de sus compañeros y si no se modifica, es una de las características que se presenta en los trastornos de la lectura y la escritura, que es la dislexia de orden visoperceptual. Okay. Kevin de Manuel por Instagram. Mis gemelos de 12 años, uno es bastante disperso en su atención en el colegio y en casa el hermano es muy responsable, pero es muy mal geniado. ¿Eso puede ser algo? ¿Por qué haces? No, porque suele ser también el síndrome del hermano sano, como digo yo, que se carga muchísimo y finalmente es intolerante, es psicorrígido, no es flexible, y precisamente porque pues el otro es el extremo. Entonces,
Lo interesante de esto es, Relax. sí, ya en este momento, pues ayudar al que es más bien con dispersión para que pueda tener una mejor ejecución. Hay que mirar, en ellos hay que enseñarles cómo compensar esas dificultades de atención, qué es lo que necesitan, si tienen que manejar fichas, si tienen que manejar checklists, si tienen que manejar de pronto algunas otras cosas para que puedan funcionar mejor, porque sí hay que llevarlos a que funcionen mejor, pues como decía yo en alguna otra charla, cuando ya tienen 14, 15 años, pues la novia los ayuda mucho, y cuando son más grandecitos, pues la secretaria y después la esposa también les colabora mucho, pero realmente hay que enseñarles a ellos a buscar herramientas de compensación. Y al de mal genio, que hagan trabajo de la rabia. Seguimos con el tema del mal genio. Trujillo, J. Trujillo Cortés, tengo gemelos 8 mesinos que ya tienen 6 años. Uno es mal geniadísimo y el otro es más pasivo. Y el que es mal geniado aún no habla con total claridad. ¿Debo preocuparme? ¿Tienen cuántos? ¿6 o 8 años? 6 años y nacieron de 8 meses. No, 6 años y nacieron de 8 meses. Sí. Aún no habla bien. Mira, una de las razones de los niños cuando tienen mal genio comúnmente es porque no pueden explicar, no pueden expresar lo que están sintiendo y necesitando y sienten enojo con ellos mismos. Entonces se frustran y esa frustración es el mal genio. La verdad es que tenemos que proceder a buscar estrategias de comunicación más efectivas. Entonces sí hay que trabajar el lenguaje. A los 6 años tenemos que trabajar lenguaje, porque la alteración en el lenguaje va a llevar a alteración en la lectoescritura, alteración en la comprensión, alteración en las relaciones sociales, alteración en la comunicación, y la alteración en la comunicación pues afecta varias dimensiones del desarrollo y del aprendizaje. Sí, debemos trabajar mucho en el desarrollo del lenguaje. Ok, Verónica Vanegas Marín. Tengo mellizos con 9 meses y 7 en edad corregida. ¿A qué edad sería apropiado llevarlos al prejardín? Ah, bueno, le estás hablando a una dueña de jardín. Si me hubieran hecho esa pregunta cuando yo tuve mis hijos, que ya en este momento tienen 26 y 27 años, pues yo diría, no, mamita, si tienes la oportunidad de quedarte con ellos en casa, quédate con ellos en casa, dedícate a ellos, tú eres lo mejor que le puedes ofrecer a los niños. Todavía sigo diciendo eso, pero realmente nosotros recibimos niños incluso desde los 4 meses porque sabemos los requerimientos de una familia de hoy en día. Y en el caso de múltiples, pues sabemos lo que Hay que necesitan de trabajar. Hay que respiro. trabajar más. Y Sí. además hay que trabajar y Sí. Hay que traer traer la plata, comida a la la casa. plática a la casa. Sí. Y pues realmente se ven muy beneficiados en los jardines, y los programas de los jardines de hoy en día son programas maravillosos y ustedes pueden estar muy involucrados, y no es mejor dicho, no es cierto eso de que de pronto allá les dan droga para dormirlos, todo eso falso. Entonces yo diría que antes de que queden al cuidado de una persona que es ajena a los mismos niños, si no es la mamá, ni siquiera la abuelita, porque la abuelita con 2, 3 niños de la misma edad, pues va a ser muy difícil para poderles ayudar. Yo preferiría que los llevaran al jardín. Pero soy una dueña de jardín infantil, entonces, por favor. Comentario ligeramente objetivo. Sí. Bueno, Stephanie Gómez dice, mis mellizas de 16 meses casi no hablan, utilizan muchos sonidos onomatopéyicos. ¿Es normal? Bueno, ese es el juego vocálico propio del año. Todavía están en la posibilidad de eso. 16 meses es apenas un añito y 4 meses, o sea, Chiquitas. están en el margen. Es ese juego que tienen que hacer, y ojalá lo hagan por mucho tiempo, porque entre más lo hagan, más producción exacta después van a tener. Este es un mito o realidad que pregunta Stephanie Grunwald Núñez. Hola, buenas noches. ¿Qué hay de cierto que el déficit de atención y el autismo se presenta más en niños que en niñas? ¿Es una realidad o es un mito? Es una realidad, es una relación de 3-1. Es más frecuente todo esto en niños que en niñas. Es lo que se muestra en las estadísticas. Patricia Ardila León, buenas noches, me acabo de conectar. Saludos desde Quilla. Muy bien. Lindaja Toalandi, saludos desde Soacha, feliz noche. Saludos a Soacha. El Bull One dice, a medida que crecen estos síntomas, ¿cambian, mejoran o son tratamientos que van a necesitar de por vida? Qué buena pregunta. Sí, no, mira, realmente todo,
El 70% de todas estas dificultades evolucionan favorablemente con el tiempo y con buenas estructuras de manejo, tanto en casa, colegio y pues en apoyo terapéutico si es requerido. El 70% evoluciona favorablemente. El 30% puede ser mayor deterioro posterior si no tenemos esas condiciones. Entonces, la verdad es que son de buen pronóstico si tenemos un muy buen diagnóstico inicial o detección inicial y encauzamos por donde corresponde. Lo que cae en el 30% pues son los niños que generalmente pues no son entendidos, no son comprendidos, no tienen la ayuda que se requiere y terminan en básicamente trastornos de comportamiento. Ok. Judy Angarita López, buenas noches desde Bucaramanga, gracias, Dios los bendiga. Sandra Quintero, me tengo que preocupar si los trazos de una de mis gemelas, bueno, este ya lo habíamos leído, sí. John Romero, uno de mis mellizos de 2 años se desespera, le da rabia al no poder guardar las fichas geométricas o juguetes dentro de los orificios dispuestos del juguete y termina botando las cosas. ¿Es normal? A esa edad sí, pero pues porque es el temperamento también. Nosotros como padres somos los que podemos encauzar esa tendencia de los niños. Hoy en día se está viendo más estos niños que dicen, uy, pero qué carácter. Antes no eran tan mal geniados, pero de nosotros depende que encaucemos, que les calmemos, que les digamos de que, ¿por qué te pones así? Mira, hazlo así y listo, dando ejemplo y siendo nosotros también muy controlados, porque también es en toda la acelera de la vida, nosotros estamos creando niños muy acelerados y explosivos. Bueno, yo tengo una pregunta, aquí están haciendo otra pregunta, pero yo tengo una pregunta que estaba por hacerte. ¿Qué tipo de hábitos hay para un adecuado aprendizaje o para un aprendizaje correcto? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, es importante tener en cuenta que nosotros aprendemos también por los buenos hábitos de higiene del sueño, de la alimentación y del orden. Entonces, creo que una de las cosas que está pasando con nuestros niños hoy en día es que no están teniendo buenos hábitos de sueño. Muchos de los niños que están incluso pequeñitos de 6, 7, 8 años, pues están teniendo en las noches juegos, videos, una cantidad de cosas que se quedan y aplazan las horas de sueño y después se tienen que levantar temprano al colegio, no están en la misma disposición y en la misma dinámica, y pues ahí tenemos problemas que van afectando directamente el aprendizaje y la memoria. Tenemos que tener en cuenta la alimentación nuestra. Yo estoy preocupada un poco porque pues estamos de pronto pasándonos al otro lado, pero sí, en este caso sí considero que es importante que miremos un poco el consumo de azúcar, que estamos consumiendo demasiado azúcar y necesitamos regular eso, pero tampoco es el caso de que a un niño pequeñito no se le puede dar azúcar, nada, no, también lo necesita porque tiene mucha energía y tiene que también estar en ese proceso de actividad. Y lo más importante es esas rutinas de cuando llegan de su colegio, o cuando llegan o cuando están en casa con una actividad, es siempre enseñarlos a iniciar, mantener, culminar, preguntarse cuánto crees que te demoras, bueno, en una actividad de casa no, pero cuando lleguen con las actividades del colegio, mirar qué tenemos, qué es lo más prioritario, cómo irías a hacer esto, cuánto tiempo crees que te demoras, qué necesitas para hacer esto, o sea, hacer toda la planeación previa, buscar una estrategia de solución, empezar a hacer y después enseñarlos a corregir y revisar y corregir, perdón. Esto es clave y es enseñarles el paso a paso, el tiempo que me voy a tomar yo haciendo, porque nos diluimos, digamos, en las cosas que nos interesan y nunca terminamos lo que necesitamos terminar. Okay. Esas son como rutinas importantes. Voy a lanzarte una serie de preguntas súper rápidas, bueno, de respuestas súper rápidas. Tenemos menos de 5 minutos. Tenemos 6 minutos y además tenemos unos bonos que queremos entregar, entonces tenemos que hacerlo súper rápido. Maritza Bonilla, buenas noches. Una de las niñas le mandaron estudio cognitivo, pero la cita es a finales de noviembre. Me preocupa un poco el tema de jardín, tiene 5 años. Es una super fila y trabaja muy bien, aunque hace los números al revés, tipo espejo. Pero María Paula es muy dispersa y no puede hacer 2 cosas al tiempo y no le gusta escribir. En tema de memoria musical es muy buena, pero en memoria de estudio y esas cosas siento que olvida muy fácil lo que se le trabaja. Ajá, y la pregunta es...
No, quería comentarlo Quería también. contar su experiencia. Sí. Stephanie Gómez, mis mellizas de 16 meses utilizan muchos sonidos. Ah, ok, ya lo leímos. Mauricio Ponce de León. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mis mellizos cumplieron 5 meses hoy y una de ellas se acostumbró a dormir boca abajo desde que nació. Es normal. Ten cuidado, Mauricio, porque si ya tiene fuercita en el cuello, pues perfecto, pero tienes que velar mucho su sueño. Está muy chiquita para que duerma boca abajo. Tienes que estar pendiente que no se pueda ahogar. Muy bien. Además, Pediatras. no, los de Bueno, la Stephanie columna, Gómez. los ortopedistas no recomiendan que duerma boca abajo porque por la posición de la columna y demás, entonces es mejor que la acuestes boca arriba o de lado. Sandra Villegas, mis mellizos tienen 18 meses y no hablan. ¿Cómo hago para que empiecen a hablar? Juego simbólico. Saque ollitas, saque muñecos, saque carritos y empiece a hacer ruidos. Y los onomatopéyicos que por ahí alguna hablaba, para que empiece todo el juego vocal. Eunicio Acosta, buenas noches. Mis gemelas tienen 5 años, una es pasiva y organizada, pero se le dificulta un poco tener información educativa. Y la otra es mal geniada y un poco más perezosa en sus deberes, pero más pilas en el jardín. ¿Debo preocuparme? No, tienes que estimular lo que corresponde. Patricia Ardila, desde Barranquilla, uno de mis gemelos de 2 años se le entiende menos cuando habla, llora más y le tiene miedo a su hermano gemelo. ¿Es normal? ¿Por qué le tendrá miedo? ¿Le No, pega o qué? sí, ahí hay que mirar más al detalle qué es lo que está ocurriendo. Yo te recomendaría que miraras un poco apoyo en una psicóloga para ver qué es lo que está pasando en esa dinámica Aquí de hermanos. yo tengo una, Paula López Twins. Sí. Dice, buenas noches, mis gemelos de 2 años y medio no hablan aún y no entienden órdenes. ¿Es normal o debo preocuparme? No, ahí tenemos que hacer mirar ya eso porque sí puede ser que no hablen, ya deberían estar hablando, pero pues puede que esté un poquito tardía esa adquisición del lenguaje, pero que no comprendan, sí me preocupa. La última pregunta, Mónica Castro Morales. Dice, es un conjunto en general, no solo es el hecho de ser múltiples lo que los hace un poco distintos en su crecimiento. Buen tema, me gustó porque abarca todas las edades. Ah, bueno, muchas gracias. Y Judy Angarita dice, mis mellizos no quieren pronunciar la R y tienen 6 años, ¿qué puedo hacer? Primero revisa si tiene frenillito, segundo mira cómo está el ápice de la lengua y tercero, llévalos a donde una fonoaudióloga. Perfecto, nos quedan 3 minutos rápidamente para de... hablar de este tema. Mabel ha traído para nosotros una súper sorpresa. Bueno, Jardinet, que es la red de jardines infantiles, colegios y programas educativos, tiene dentro de sus programas algunos servicios terapéuticos. Nosotros entregamos estos bonos para colegios y para jardines, pero en este caso también sirven para cuando vayan a tener que hacer evaluación de alguno de los niños, obviamente dentro de los miembros de la red. Entonces, para evaluación o una consulta inicial o algo así, son estos bonitos que voy a dejar aquí a Danuto y a Juan Pablo para que los necesiten puedan como solicitarlos. Y ir a por lo menos a una consulta inicial que les permita como dar una orientación más cercana a lo que es la singularidad del caso de cada En uno de Bogotá, ¿no? En Bogotá. Sí, Bogotá solamente. Sí, entonces para las mamás. En Bogotá. Aquí Muchas están, gracias, Mabel. tenemos varios. Diana Así Carolina Correa, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se puede manejar el tema de que quieran estar pegada a ti todo el tiempo? Y más cuando uno tiene más hijos. Aprovechela porque los niños crecen, pero ¿qué nos puedes decir así? Yo tengo 3, yo les digo a veces mis... 3 chicles. Mis chicles, no, sí, mis garrapaticas, porque ellas no me quieren dejar para nada. No, ¿qué decirles? Mire, no, pues es que realmente lo que está diciendo Danuta es cierto, hay que aprovecharlas. Sin embargo, después no te quieren ni dar ni un beso ni un abrazo. Sí, es así. Sí, pero sí necesita uno un poquito de descanso también porque pues es que realmente se siente uno es agotador. Mira, Pati Lozano, mis gemelas tienen 15 años, una de ellas les cuesta mucho concentrarse y sus notas son bajas y se esfuerza mucho, pero le cuesta y eso le baja mucho su autoestima. ¿Qué puede ser? Faltan menos de 2 minutos. Despídete en Instagram. Bueno, Mabel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, excelente tema. Si tienen preguntas aún pendientes, pues las pueden seguir haciendo, Mabel nos puede ayudar respondiendo. Recuerden que estamos a menos de un mes para nuestro evento de Medellín Múltiples, espero que estén separando las boletas. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, pero todavía tenemos. Continuamos en 1 minuto y medio. Gracias a todos. Continuamos en Facebook. Por los de Instagram. Chao, seguimos acá.
Entonces ahora sí te despido, muchísimas gracias de verdad, No, como con mucho siempre, gusto. muy valioso todos estos temas que vemos. No sé si quieras decirles Pues algo. miren Sí, que respondieron la pregunta de Pati no, Lozano, que no, está en Facebook, es ¿Cuál muy era? importante la que yo acababa de No, decir. pero como sí. Mis gemelas tienen 15 años, una de ellas les cuesta mucho concentrarse y sus notas son bajas y se Está esfuerza afectando su mucho, pero le autoestima. cuesta y eso le baja mucho su autoestima. ¿Qué Miren, hay puedo hacer? muchos ejercicios y hay mucho entrenamiento a nivel de atención. Hay que determinar exactamente cuál es el proceso de atención más favorable para ella. ¿Qué canal es el más favorable para ella? Tenemos problemas de atención a nivel de dispersión a nivel visual, auditivo, tenemos dificultad más intravocada que extravocada. Hay que determinar un poquito cómo es las características de atención de ella para darle estrategias de cómo compensar, porque ya en este momento de esta edad ya es para aprender a compensar y que tengamos mejores resultados. Yo te recomiendo que consigas a una neuropsicóloga donde te encuentres y que definitivamente le hagas una evaluación para poder encontrar más exactamente cómo ayudarle, no que tenga el problema, no que le diagnostiquen pues de que tiene problema de atención. Perfecto. No solo que le diagnostiquen. Yo creo que ya con Así esto, muy terminamos. enriquecedor el tema. Stephanie Gómez, muchas gracias, feliz noche. El Budwan dice qué papel juegan las nuevas tendencias de exceso de Oh, sí. tecnología en los niños, Mira, ejemplo, celular, TV, afecta a empeorar los yo me quedo síntomas. con muchas cosas para contarles. Realmente este es un tema muy grande. Solamente el Sí, déficit de atención sería una hora. Yo dicto un taller de 20 y pico de horas para especificar cada uno de los problemas. Hay problemas sensoriales, hay problemas perceptivos, hay problemas motores, hay problemas del pensamiento, hay problemas a nivel del manejo de la grafía, de la comprensión. Es mucho el tema, no solo atención e hiperactividad. Y esto, pues obviamente se nos queda corto para poder explicar. Entonces, creo que tenemos que hacer más Una momentos. segunda claro que sesión. sí. Bueno, ahora sí hemos terminado. Muchísimas gracias a todos por su cumplimiento, por acompañarnos, por sus preguntas y nuevamente, Mabel, gracias a ti por No, acompañarnos. así, Anita, muchas gracias.